El día que nos topamos con ese planeta inexplorado fue como cualquier otro en el vacío del espacio, excepto que no lo fue. Me llamo Asher, capitán de El Susurro, una nave con más reparaciones de parches que casco original. Mi tripulación, un grupo heterogéneo de piratas espaciales, carroñeros y exiliados, había estado surcando el sector galatiano, una extensión del espacio tan yerma y sin ley que incluso las cartas estelares dudaban en reclamarla. Nuestra última travesura nos había dejado con un casco lleno de tecnología de contrabando y una presión que convertía el mirar por encima del hombro en un hábito. Así que cuando nuestro radar detectó una anomalía en medio del silencio cósmico, la curiosidad anuló la precaución. Lo que apareció en nuestras pantallas no era solo otra roca espacial, era un planeta rebosante de vida, una joya verde y azul contra el telón de fondo de la noche eterna, sin marcar en ningún mapa galáctico. Kira, llévanos abajo. Camuflaje activado, ordené, con la mirada fija en la pantalla, viendo cómo el planeta crecía con cada segundo que pasaba. Kyra, nuestra ingeniera y la persona que podía hacer que la nave hiciera cosas que los fabricantes nunca imaginaron, asintió con los dedos danzando sobre los controles. El susurro descendió a través de la atmósfera como un fantasma, silencioso e invisible. Bajo nosotros se extendía una interminable bóveda de árboles tan vasta y densa que parecía un mundo en sí misma. Atravesando el verde, había ríos que brillaban bajo la luz de los 2 soles del sistema. Era impresionante y por un momento el peso de nuestras vidas, la constante huida y lucha, se desvaneció. Aterrizamos en un claro. Los motores de la nave zumbaron hasta detenerse. El aire exterior era fresco, lleno del aroma de una flora alienígena. No éramos los únicos atraídos por la curiosidad. No lejos de nuestro lugar de aterrizaje, nos encontramos con ellos. Seres diferentes a cualquier otro, registrado en los archivos galácticos, bípedos, con piel que brillaba como la superficie de un estanque bajo la luz de la luna, y ojos profundos e inteligentes que nos observaban con una cautelosa intriga. La tripulación se reunió en la bodega de carga, con excitación y tensión en el aire. Laur, nuestro navegante y lo más cercano que tenía a una conciencia, rompió el silencio. No podemos dejar que la corporación ponga sus garras en este lugar. Ya has visto lo que hacen, dijo, su voz un rumor grave como un trueno distante. Kyra, práctica hasta el extremo, objetó. ¿Y qué? Nos enfrentamos cara a cara con el poder más grande de la galaxia por un puñado de alienígenas que acabamos de conocer. Sus palabras resonaron en la cámara metálica. Reclamar el planeta para la corporación significaría una fortuna, suficiente para desaparecer y vivir en el lujo. Pero, ¿a qué costo? ¿La destrucción de un mundo? ¿La extinción de una especie? Miré a mi tripulación, a cada uno de ellos esperando mi decisión, la carga de sus vidas, sus futuros, pesando sobre mis hombros. «Preparen la nave», dije, tomada la decisión, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. «No vamos a entregar este planeta. Es hora de plantar batalla». No éramos héroes, solo inadaptados y rebeldes, pero en ese momento nos convertimos en defensores de un mundo que no era el nuestro. Por primera vez, sentimos que luchábamos por algo más que solo sobrevivir. Luchábamos por una causa. La galaxia no tiene escasez de peligros, pero enfrentarse a los ejecutores de la corporación es como mirar por el cañón de un arma de partículas cargada. Son implacables, equipados con el tipo de tecnología que hace hasta el pirata espacial más valiente pensárselo 2 veces. No pasó mucho tiempo después de nuestra decisión de proteger el planeta que los detectamos. Ejecutores corporales. Una nave de exploración atravesando la órbita del planeta como una daga en el corazón. Contactos en el escáner. Acercándose rápido, anunció Kira, su voz serena a pesar de la creciente tensión. La pantalla mostraba la amenaza entrante, un vaso marcado con el emblema de la corporación.
un símbolo conocido y temido en toda la galaxia. Laur se me acercó, su rostro demarcado por líneas sombrías. Necesitamos un plan, Asher. No vienen a negociar. Tenía razón. La corporación no enviaba fuerzas para resoluciones pacíficas. Eran los heraldos de la conquista y la destrucción. Necesitábamos ganar tiempo, reunir apoyo de cualquiera en la galaxia que aún estuviera dispuesto a enfrentarse a la marea corporativa. Kira, Laur, reúnan a la tripulación. Es hora de mostrarle a estos perros corporativos que se han equivocado de planeta con el que meterse. Dije, con mi determinación endureciéndose como el casco de nuestra nave. Mientras la tripulación se reunía, expuse nuestra estrategia. Usaríamos la tecnología de camuflaje avanzado de El Susurro para tender una emboscada a la nave de exploración, una maniobra arriesgada que requería precisión y un poco de suerte. El plan fue recibido con asentimientos. La emboscada se preparó en un cañón estrecho, donde las formaciones rocosas naturales amplificaban la eficiencia del camuflaje de nuestra nave. Esperamos, la tormenta creciendo en nuestros corazones. La nave de exploración entró en el cañón, desprevenida. «Ahora», comandé. El susurro cobró vida, descamuflándose con la ferocidad de un depredador. Los sensores de la nave de exploración apenas tuvieron tiempo de registrar nuestra presencia antes de que abriéramos fuego. El sonido de nuestros cañones rebotó en las paredes del cañón. La batalla fue intensa, una danza de la muerte entre rivales desiguales. El fuego de respuesta de la nave de exploración era preciso, su tecnología superior, pero no contaban con nuestra tenacidad y conocimiento del terreno. Esquivamos a través del cañón con una gracia nacida de la desesperación, nuestros disparos encontrando su marca una y otra vez. Al final, la nave de exploración yacía en ruinas, pero mientras inspeccionábamos los restos, una sensación de pesadumbre se apoderó de nosotros. Esto era solo el principio. La corporación no tomaría esta afrenta a la ligera. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra recién comenzaba. «Asher, necesitamos aliados», dijo Laur, haciendo eco de mis pensamientos. «Esto era un explorador. Habrá más. Y la próxima vez no nos subestimarán». Tenía razón. Era hora de reunir a los inadaptados de la galaxia, a cualquiera que tuviera una razón para temer u odiar a la corporación. Nuestra victoria contra la nave de exploración era un llamado a las armas para los dispuestos a luchar. «Enviemos el mensaje», declaré. «Digámosles por qué luchamos. Que no se trata solo de este planeta, se trata de enfrentarse a una fuerza que cree que puede poseer la galaxia». La tripulación se puso a trabajar, transmitiendo nuestra victoria y nuestra súplica de ayuda a través de todos los canales conocidos. Era una apuesta, exponer nuestra ubicación e intenciones, pero la desesperación hace compañeros de cama extraños. Necesitábamos a cada luchador, cada nave dispuesta a estar con nosotros contra la tormenta que se acercaba. La galaxia, a pesar de su vasto vacío, está llena de aquellos que han sido agraviados por la corporación. Nuestro llamado a las armas, transmitido a través de las redes marginales y los canales ocultos, fue una chispa en la oscuridad, buscando espíritus afines. La respuesta fue un goteo lento que se convirtió en un torrente. Naves de todas las formas y tamaños comenzaron a orbitar el planeta. Una flota variopinta, unida por una causa común. Mientras aterrizaban, me reuní con cada capitán personalmente. Estaba Quinn, un veterano curtido de las guerras corporativas, al mando de una nave que parecía tan cicatrizada como él. Tia, una hacker brillante, había convertido su carguero en un centro de mando móvil. Y luego estaba Shan, quien alguna vez había sido un alto rango dentro de la corporación, pero que había desertado después de ser testigo de su crueldad de primera mano. «Nuestro enemigo es formidable», comencé, dirigiéndome a los líderes reunidos en el centro de mando que habíamos establecido. «Pero juntos tenemos una oportunidad.
no solo por este planeta, sino para empezar un cambio en toda la galaxia. La habitación estaba cargada de un optimismo cauteloso. Eran individuos y tripulaciones que habían pasado sus vidas en las sombras y ahora consideraban permanecer juntos a la luz de una rebelión abierta. Las sesiones de planificación fueron intensas. Aunamos nuestros recursos, conocimientos y tácticas. Quinn propuso estrategias de guerrilla, aprovechando los densos bosques y el terreno escarpado del planeta. A nuestro favor, Tia estableció una red de relevos de comunicación para bloquear las señales de la corporación, asegurando que tendríamos el elemento sorpresa. Chan proporcionó información invaluable sobre las tácticas probables y los puntos débiles de la corporación. En medio de estos preparativos, surgieron historias personales, forjando una narrativa de resistencia. Quinn había perdido su planeta natal por la codicia corporativa, sus recursos agotados, dejándolo como una cáscara yerma. Tia había estado huyendo desde que era una adolescente, después de que su primer hackeo expusiera los experimentos ilegales de una corporación. San, el desertor, buscaba redención por las partes que había desempeñado en las maquinaciones de la corporación. Nuestras fuerzas entrenaron juntas, aprendiendo a moverse como una, a pesar de nuestros diversos orígenes. Los habitantes del planeta, curiosos y con una capacidad de aprendizaje sorprendentemente rápida, se unieron a los preparativos de defensa. Sus habilidades únicas, particularmente en la manipulación del entorno natural, añadieron una capa inesperada a nuestra estrategia. Fortificamos posiciones, colocamos trampas y nos preparamos para un asedio, sabiendo perfectamente que la respuesta de la corporación sería rápida y brutal. Nuestra flota, una vez solo una colección de naves sin un lugar al que llamar hogar, ahora circundaba el planeta, un frente unificado listo para defender nuestro refugio recién encontrado. Mientras se realizaban los preparativos finales, me quedé mirando el planeta. La guerra se acercaba. Laur se acercó, su expresión estoica habitual mezclada con un atisbo inusual de esperanza. «Estamos listos, Asher», dijo, su voz firme. «Esto se siente como algo por lo que vale la pena luchar». Asentí, sintiendo el peso del conflicto venidero. «Es más que solo este planeta, Laur. Se trata de demostrar que la galaxia nos pertenece a todos, no solo a aquellos con el poder para tomarla». La primera luz del amanecer aún no había roto cuando la silueta ominosa de la flota corporativa atravesó el horizonte del cielo nocturno. La visión era escalofriante. Una multitud de naves, armadas hasta los dientes, listas para desatar la devastación sobre nosotros y el planeta que habíamos jurado proteger. Nuestra coalición, una banda de rebeldes y proscritos, esperaba en sus posiciones. «¡A sus puestos!», grité, mi voz cortando el aire tenso mientras nuestros defensores corrían a sus ubicaciones asignadas. El dosel del bosque proporcionaba cobertura, y el terreno escarpado había sido preparado con trampas y posiciones defensivas, todo diseñado para usar la superioridad tecnológica de la corporación en su contra. Mientras las naves corporativas descendían, intentando desplegar tropas y maquinaria, los defensores del planeta desataron su emboscada preparada. Explosivos ocultos bajo el follaje detonaron con precisión, lanzando a los soldados enemigos a la confusión incluso antes de que pudieran organizar sus filas. Francotiradores posicionados en los árboles altos eliminaban objetivos con una eficiencia escalofriante. Quinn lideró un grupo de combatientes guerrilleros, lanzando ataques de golpe y fuga que hostigaban los flancos enemigos. Las habilidades de hackeo de Tia probaron ser invaluables mientras interrumpía las comunicaciones de la corporación, causando caos entre sus tropas. Y Chan, con su conocimiento íntimo de las tácticas corporativas, dirigía a nuestras fuerzas para explotar puntos débiles que conocía demasiado bien. La corporación, sin embargo, no era para subestimarse. Se adaptaron rápidamente, desplegando drones aéreos que comenzaron a diezmar nuestras posiciones ocultas con una precisión aterradora. El sonido de sus motores se convirtió en un presagio de muerte,
obligándonos a adaptarnos a su vez. «Necesitamos derribar esos drones», grité sobre el enlace de comunicación, dirigiendo a nuestros equipos antiaéreos a priorizar la nueva amenaza. El aire crepitó con energía mientras nuestros cañones antiaéreos, improvisados con tecnología corporativa rescatada, disparaban al cielo, derribando varios drones en una lluvia de chispas y llamas. A pesar de nuestros éxitos, la marea comenzó a cambiar cuando la corporación desplegó un arma que no habíamos anticipado, un vehículo de asalto terrestre masivo, fuertemente blindado y erizado de armas. Avanzó a través de nuestras defensas, impermeable a nuestros explosivos y armas ligeras. Se dirige directamente al centro de mando. La voz de Kira crujió a través del comunicador, con un pánico subyacente a su calma habitual. Reuniendo un escuadrón de nuestros mejores combatientes, lideré una carga desesperada contra el Leviatán. Laur, blandiendo un blaster pesado, tomó el punto, sus disparos rebotando en el blindaje del vehículo pero atrayendo su atención. Xan, con un paquete de explosivos, flanqueó por el lado, usando el terreno para acercarse. La confrontación fue brutal. Perdimos a buena gente, amigos que se habían unido a nuestra causa creyendo en la lucha por la libertad. Pero su sacrificio no fue en vano. Xan logró colocar explosivos en la armadura trasera del vehículo, volando un agujero lo suficientemente grande como para que nuestros disparos encontraran su camino al interior, eventualmente deteniendo al gigante. Mientras el polvo se asentaba, evaluamos la situación. La primera ola de las fuerzas de la corporación había sido repelida, pero a un gran costo. Los rostros de nuestros combatientes, manchados de hollín y sudor, llevaban el peso de la pérdida y la realidad de la guerra que habíamos emprendido. «Hemos ganado por ahora», le dije a Laur mientras observábamos las consecuencias. «Pero esto es solo el principio. Volverán con más fuerza». Laura asintió, su mirada posándose en los caídos. «Entonces estaremos listos. Nos subestimaron una vez. Nos aseguraremos de que se arrepientan de hacerlo otra vez». Esa noche, mientras atendíamos a nuestros heridos y llorábamos a nuestros muertos, la determinación entre los defensores solo creció más fuerte. La batalla había demostrado que podíamos enfrentarnos a la corporación, pero también había mostrado las longitudes a las que llegarían para aplastarnos. La derrota inicial de la corporación a nuestras manos, fue un revés menor en sus ojos, un simple tropiezo en su marcha implacable. Su respuesta fue rápida y brutal, una demostración de sus vastos recursos. Un bloqueo se formó alrededor del planeta, un anillo de acero y potencia de fuego diseñado para cortarnos de cualquier esperanza de refuerzo o escape. El mensaje era claro: ríndanse o serán aplastados. Pero la rendición no era una palabra en nuestro vocabulario, no cuando habíamos llegado tan lejos y sacrificado tanto. Observamos desde la superficie del planeta cómo más naves se unían al bloqueo, cruceros pesados y cazas ágiles que patrullaban los cielos con eficiencia depredadora. «Es como si intentaran exprimirnos la vida», comentó Kira, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba el bloqueo. «Lo están haciendo», respondió Xan, su voz sombría. «Pero también están subestimando lo que la gente desesperada puede hacer. El bloqueo nos obligó a cambiar nuestras tácticas. No podíamos enfrentarnos a la flota corporativa de frente, no con nuestra armada heterogénea. En su lugar, recurrimos a la guerra de guerrillas, a ataques de golpe y fuga que apuntaban a sus líneas de suministro y naves aisladas. Era una estrategia nacida de la necesidad, una que dependía de nuestro conocimiento íntimo de la geografía del planeta y la voluntad inquebrantable de sus defensores. Las habilidades de hackeo de Tia se convirtieron en nuestros salvavidas, permitiéndonos interceptar comunicaciones corporativas y encontrar debilidades en su bloqueo. Una de esas oportunidades se presentó cuando nos enteramos de un convoy de suministros que pasaba cerca del planeta, ligeramente custodiado y listo para ser tomado. Con la precisión que se había convertido en nuestra marca registrada, lanzamos una incursión audaz. Quinn lideró el asalto,
su nave esquivando a través de la flota corporativa con un abandono temerario, atrayendo su fuego mientras el resto de nosotros atacábamos al convoy. La incursión fue un éxito, obteniendo no solo los suministros tan necesitados, sino también un golpe al orgullo de la corporación. Sin embargo, nuestras victorias tuvieron un costo. La corporación, frustrada por nuestra resistencia, comenzó a emplear tácticas más despiadadas. Desplegaron fuerzas terrestres en masa, soldados equipados con exotrajes que los hacían casi invulnerables a nuestras armas convencionales. Su avance era metódico, una fuerza lenta pero imparable que amenazaba con abrumar nuestras posiciones. Laur, liderando un contingente de defensores, orquestó una serie de retiradas tácticas, atrayendo a los soldados corporativos hacia los densos bosques donde sus exotrajes eran menos efectivos. Allí, nuestros combatientes, junto con los habitantes del planeta, emboscaron a los invasores, usando el entorno a nuestro favor. Las batallas fueron feroces. Los suelos del bosque pronto se tiñeron con la sangre de amigos y enemigos por igual. Aprendimos a temer el sonido de los exotrajes marchando a través de la maleza. En medio del conflicto, surgieron historias personales de coraje y sacrificio. Estaba Gandra, una joven piloto que voló su nave directamente al corazón de un crucero corporativo, sacrificándose para salvar a un grupo de defensores acorralados por un bombardeo orbital. Su historia se convirtió en un grito de guerra, pero la guerra estaba pasando factura. Los suministros se estaban agotando y la presión constante de las fuerzas de la corporación tensaba nuestras defensas hasta el límite. La desesperación llevó a la innovación, y Kira ideó un plan para infiltrar el bloqueo, para robarle a la corporación lo que no podíamos producir nosotros mismos. La misión era arriesgada, una apuesta que podía fácilmente terminar en desastre, pero no teníamos otras opciones. En la oscuridad de la noche, un pequeño equipo de nuestros mejores operativos, liderados por mí y Chan, abordamos un transporte sigiloso. Nuestro objetivo era un depósito de suministros corporativo ubicado en una luna cercana, fuertemente custodiado pero que contenía la munición y los suministros médicos que tan desesperadamente necesitábamos. La infiltración fue tensa, un baile silencioso a través de las sombras mientras evitábamos patrullas y sistemas de seguridad. Llegar al depósito fue una hazaña en sí misma, pero escapar con los suministros fue otro desafío por completo. En el momento en que cargamos el último cajón en nuestro transporte, sonaron las alarmas y nos encontramos en una desesperada carrera contra el tiempo. Explosiones sacudieron nuestro transporte mientras escapábamos audazmente, esquivando una lluvia de fuego de las defensas del depósito. Fue por poco, pero logramos regresar al planeta, nuestro transporte maltratado pero victorioso. Los suministros robados reforzaron nuestras defensas y levantaron los ánimos de nuestros defensores. La guerra por el planeta se intensificó cuando la corporación, dolida por nuestra audacia al atacar sus líneas de suministro, lanzó una ofensiva importante que empequeñeció a todos los enfrentamientos anteriores. Su estrategia ya no era solo abrumarnos con fuego superior, era aplastar nuestros espíritus, demostrar la futilidad de la resistencia. El cielo se oscureció, no por la puesta del sol, sino por el puro número de naves que descendían sobre nosotros, una tormenta implacable de metal y poder. Nuestros sensores se iluminaron con advertencias, una disonancia de alertas que pintaban un cuadro sombrío. La flota corporativa había desplegado una fuerza sin precedentes, incluyendo varios acorazados de clase Dreadnought, cuyos cañones eran capaces de nivelar montañas. «No podemos resistir un asalto directo así», dijo Kira, su voz tensa mientras monitoreaba el fuego entrante. «Nuestras defensas no están construidas para manejar una potencia de fuego de esta magnitud». Asentí, comprendiendo la situación extrema. «Evacúen las líneas del frente, atráiganlos a los cañones. Usaremos el terreno a nuestro favor, como antes». Laur coordinó la retirada, una maniobra llena de peligro, mientras nuestras fuerzas se retiraban bajo un bombardeo pesado.
Las tropas de la corporación siguieron. Una fuerza terrestre aumentada por unidades mecanizadas que aplastaban todo a su paso. Los cañones se convirtieron en nuestro campo de batalla, un laberinto de pasajes estrechos y acantilados escarpados que nivelaron el campo de juego. Nuestras tácticas de guerrilla, perfeccionadas en innumerables escaramuzas, nos permitieron hostigar a las fuerzas corporativas, desangrarlas en una guerra de desgaste que no habían anticipado. Shan lideró un escuadrón de nuestros mejores combatientes en una audaz emboscada, detonando explosivos que enviaron rocas cayendo sobre las unidades mecanizadas del enemigo. Por un momento, la marea pareció cambiar a nuestro favor. El avance de la corporación se detuvo por el mismo planeta que buscaban conquistar. Pero la corporación tenía más que solo fuerza bruta a su disposición. Desplegaron un arma nueva, un tipo de dron que no habíamos encontrado antes, capaz de navegar por los confines estrechos del cañón con una precisión letal. Estos drones cazaban a nuestros combatientes implacablemente. Sus sensores inmunes a las técnicas de bloqueo que Tia había empleado previamente con éxito. El conflicto alcanzó un punto crítico. Los cañones hicieron eco con el rugido de los cañones y los gritos de los caídos. En medio del caos, ocurrió una tragedia que cambiaría para siempre el curso de nuestra batalla. Quinn, que se había convertido en un símbolo de nuestra resistencia, lideraba una contracarga cuando un misil de un dron encontró su marca. La explosión se vio en todo el campo de batalla, un pilar de fuego que señalaba la pérdida de uno de nuestros más grandes guerreros. La noticia de la muerte de Quinn se extendió rápidamente, un golpe devastador para la moral de nuestros defensores. Vi el impacto en los ojos de nuestros combatientes, dolor y miedo que amenazaba con deshacer el frágil hilo que nos mantenía unidos. En esta hora oscura, emergió la esperanza. Tia, aprovechando reservas de ingenio, ideó una contramedida contra los drones. Trabajando incansablemente, reprogramó varias unidades capturadas, volviéndolas contra sus creadores en un acto audaz de guerra electrónica, que niveló el campo de juego una vez más. Su éxito reavivó la llama de la resistencia entre nuestras filas. Montamos un feroz contraataque, explotando la confusión sembrada por los drones rebeldes para empujar a las fuerzas de la corporación hacia atrás. Los cañones resonaron con los gritos de victoria, una demostración de nuestra negativa a ceder incluso frente a probabilidades abrumadoras. Mientras el polvo se asentaba, el costo de la batalla se hizo evidente. El paisaje estaba marcado y muchas almas valientes habían pagado el precio Ultimate. Pero habíamos mantenido la línea. Nos reunimos para llorar nuestras pérdidas, para honrar la memoria de Quinn y todos los que habían caído. Su sacrificio no sería olvidado. La ofensiva principal de la corporación había sido frustrada, pero a un gran costo. Sabíamos que no cederían, que la guerra estaba lejos de terminar. Después de la batalla, el aire estaba lleno del olor a tierra chamuscada y el olor acre de partículas ionizadas. Los cañones estaban marcados con cráteres y llenos de los restos de drones y unidades mecanizadas. El costo de nuestra victoria estaba tallado en el mismo paisaje, una señal de los sacrificios hechos. La pérdida de Quinn nos golpeó fuerte. Era un símbolo de nuestra lucha. Su ausencia dejó un vacío que parecía insuperable, una pérdida que pendía sobre el campamento como un sudario. Nos reunimos alrededor de un monumento erigido apresuradamente, un montón de rocas bajo las cuales Quinn y otros que habían caído fueron enterrados. La ceremonia fue simple, pero el dolor era complejo, un enredo de ira, pérdida y determinación. Laur pronunció palabras de recuerdo, su voz firme, pero sus ojos traicionando la profundidad de su dolor. Que su sacrificio no sea en vano, concluyó Laur, su mirada recorriendo a los presentes. Luchamos por ellos, por este planeta, por nuestra libertad. Nuestra victoria nos había comprado tiempo, pero no teníamos ilusiones sobre el próximo movimiento de la corporación. Vendrían contra nosotros con una fuerza aún mayor, y teníamos que estar listos. Kira y Tia trabajaron para reparar y mejorar nuestras defensas.
rescatando lo que podían del campo de batalla para reforzar nuestro arsenal. Fue durante estos preparativos que recibimos un mensaje inesperado, una transmisión que cambiaría el curso de nuestra lucha. La señal era débil, oscurecida por el bloqueo, pero Tia logró descifrarla. El mensaje era de un grupo de mineros de un cinturón de asteroides cercano, sirvientes endeudados de la corporación, que se habían levantado contra sus opresores. «Hemos oído de su lucha», decía el mensaje. «Compartimos un enemigo común. Permítannos permanecer juntos». La perspectiva de nuevos aliados trajo esperanza, una oportunidad de inclinar la balanza a nuestro favor. A pesar de los riesgos, organizamos una reunión. Una pequeña delegación, liderada por mí y Shan, se aventuró al cinturón de asteroides bajo la cobertura de tecnología sigilosa. Los mineros eran un grupo rudo, sus cuerpos y espíritus endurecidos por años de trabajo bajo el yugo de la corporación. Su líder, una mujer llamada Nera, hablaba con un fuego que igualaba al nuestro. Tenían naves no construidas para el combate, pero resistentes y capaces de transportar cargas útiles significativas. Más importante aún, tenían explosivos, muchos de ellos extraídos de los asteroides que habían sido forzados a trabajar. «No podemos luchar como ustedes», dijo Nera, sus ojos fieros. «Pero podemos proporcionarles los medios para contraatacar, para herirlos donde más les duele». La alianza se formó por necesidad. Los mineros comenzaron a contrabandear suministros a través del bloqueo, una empresa arriesgada que resultó en más de un susto, pero cada corrida exitosa era una victoria, un golpe contra la corporación que iba más allá de los suministros físicos entregados. De vuelta en el campamento, la llegada de los envíos de los mineros fue recibida con vítores, un impulso muy necesario para la moral de nuestros defensores. Los suministros nos permitieron fortificar aún más nuestras posiciones, prepararnos para el asalto inevitable que vendría. Pero más que eso, era una señal de que no estábamos solos en nuestra lucha, que el reinado de opresión de la corporación había sembrado las semillas de su propia resistencia. La alianza con los mineros también abrió nuevas posibilidades estratégicas. Su conocimiento de las rutas de suministro y operaciones de la corporación proporcionó inteligencia invaluable, permitiéndonos planificar ataques más ambiciosos contra la flota corporativa. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, estábamos llevando la lucha al enemigo. Mientras estábamos al borde de una nueva fase en nuestra batalla, no pude evitar sentir una oleada de esperanza. La coalición había crecido, no solo en números, sino en espíritu. La pérdida de Quinn y las cicatrices del conflicto nos habían forjado en algo más fuerte, una fuerza unida impulsada por un propósito compartido. «Permanecemos juntos», declaré a los defensores, mineros y habitantes planetarios reunidos, contra la corporación, contra la tiranía, por la libertad, por nuestro futuro. La nueva alianza con los mineros infundió a nuestras filas un vigor que había estado disminuyendo bajo la presión constante del embate corporativo. La afluencia de suministros y explosivos proporcionados por nuestros nuevos aliados ofreció un impulso tangible a nuestras capacidades, y los ánimos estaban altos mientras planeábamos nuestro próximo movimiento. Nuestro objetivo era ambicioso: un depósito de combustible corporativo ubicado en el lado oscuro de la luna del planeta, una línea de suministro crítica para la flota del bloqueo. Bajo la cobertura de la sombra lunar, se reunió un equipo de ataque, una mezcla de nuestros mejores combatientes y algunos valientes voluntarios de los mineros, todos liderados por Shan. El plan era simple en su audacia: infiltrar el depósito, plantar los explosivos y afectar la capacidad de la corporación para mantener el bloqueo. El éxito no solo sería un golpe a su logística, sino una declaración: ya no estábamos contentos con solo defendernos. La noche antes de la misión, el campamento estaba tenso. La realización de lo que estábamos a punto de emprender pesaba mucho en la mente de todos. Nera, de pie a mi lado mientras revisábamos los detalles finales,
puso una mano tranquilizadora en mi hombro. «Estamos contigo, Asher, hasta el final», dijo, su determinación clara en su mirada. Era una solidaridad forjada por el reconocimiento mutuo de nuestras luchas contra un enemigo común. El equipo de ataque partió bajo el velo de la oscuridad, sus naves sombras silenciosas contra el telón de fondo estrellado del espacio. De vuelta en el campamento, monitoreamos su progreso, esperando la señal. Llegó no como un mensaje, sino como un destello brillante de luz desde la superficie de la luna, visible incluso desde el planeta. El depósito de combustible había sido golpeado. La explosión iluminó el cielo nocturno. Estallaron vítores entre los defensores, un momento de liberación de la ansiedad y el miedo acumulados que habían acompañado la incertidumbre de la misión. Pero nuestra celebración fue breve. La corporación, predeciblemente, retalió con una furia que eclipsó sus esfuerzos anteriores. En cuestión de horas, un escuadrón de drones de élite descendió sobre nuestras posiciones. Estos drones estaban blindados contra la guerra electrónica, haciendo inútiles los intentos de hackeo de TIA, y su armamento era devastadoramente efectivo, diseñado para penetrar nuestras defensas con precisión quirúrgica. La batalla que siguió fue desesperada. Kyra, liderando nuestros esfuerzos para adaptarnos sobre la marcha, logró derribar un dron con un dispositivo de pulso electromagnético improvisado. Pero era una táctica que solo funcionó una vez. La corporación había aprendido, adaptando sus estrategias con cada encuentro. Nos vimos forzados a retirarnos, a retroceder a nuestras posiciones más fortificadas mientras los drones hostigaban nuestros movimientos. La pérdida de vidas fue significativa, un golpe doloroso que hizo eco de la pérdida anterior de Quinn. El ataque al depósito de combustible había demostrado que podíamos golpear a la corporación, herirlos de maneras que no habían anticipado. Ahora necesitábamos adaptarnos, encontrar nuevas formas de contrarrestar su superioridad tecnológica. Nera propuso una solución audaz. Usando la experiencia de los mineros en explosivos, comenzamos a colocar trampas para las fuerzas terrestres de la corporación y sus drones. Convertimos los cañones y bosques en un laberinto de sorpresas mortales, aprovechando el terreno natural del planeta contra los invasores. Mientras nos reagrupábamos y preparábamos nuestras defensas, llegó un mensaje no de la corporación, sino de otro sector de la galaxia. Era una coalición de sistemas independientes, inspirados por nuestra resistencia, que ofrecía ayuda tangible, naves, cazas y tecnología diseñada para contrarrestar los drones de la corporación. Mientras las llamas de la resistencia se extendían por la galaxia, la llegada de la coalición de sistemas independientes marcó un punto de inflexión en nuestra lucha. La lucha, una vez aislada por un solo planeta, había encendido una rebelión galáctica, un frente unido contra la tiranía de las corporaciones. Los recién llegados trajeron un cambio tangible en el equilibrio de poder. Sus naves, endurecidas por la batalla, llenaron la órbita junto a nuestra armada, una manifestación física del clamor colectivo de la galaxia por la libertad. Entre los recién llegados estaba la almirante Saurin, una comandante experimentada cuya reputación por astucia y valentía había hecho olas a través de los sistemas estelares. Su flota, un mosaico de naves de una docena de mundos, era una vista imponente. Cuando pisó el planeta, su presencia comandaba atención. Su mirada sostenía el peso de batallas libradas y ganadas. Asher, su lucha ha inspirado a la galaxia, declaró Saurin, su voz resonante con autoridad y convicción. Juntos terminaremos con el reinado de opresión de esta corporación. Sus palabras reforzaron nuestros espíritus, pero fueron las sesiones de planificación estratégica que siguieron las que realmente transformaron nuestro enfoque. La experiencia de Saurin, combinada con el conocimiento de las operaciones de la corporación de Nera, y la destreza técnica de Tia, dio a luz una nueva estrategia. Ya no esperaríamos en las sombras, defendiéndonos de los avances de la corporación. Era el momento para un contraataque audaz, una serie de golpes coordinados contra activos corporativos clave,
diseñados para interrumpir sus operaciones y debilitar su control sobre la galaxia. El primer objetivo era una serie de astilleros orbitales, donde la corporación construía gran parte de su flota. Destruir o paralizar estas instalaciones dificultaría significativamente su capacidad para reforzar el bloqueo alrededor de nuestro planeta y en otros lugares. Trabajaron estrechamente, integrando los explosivos de los mineros con el armamento avanzado de la coalición, para crear una serie devastadora de cargas capaces de penetrar las defensas de los astilleros. Mientras tanto, Tia y su equipo desarrollaron un nuevo paquete de guerra electrónica diseñado para contrarrestar la tecnología de drones de la corporación de manera más efectiva. Trabajaron incansablemente. Sus esfuerzos eran una carrera contra el tiempo, mientras la corporación sin duda reforzaba sus propias defensas en anticipación a nuestro próximo movimiento. La noche antes de la ofensiva, el campamento estaba vivo con una energía nerviosa. Saurin se dirigió a los combatientes reunidos, su discurso un conmovedor llamado a las armas que resonó bajo el cielo estrellado. Esta noche damos el primer paso hacia liberar la galaxia de aquellos que nos verían esclavizados. Luchamos no por conquista, sino por libertad. Por cada mundo bajo la sombra de la corporación, por cada vida aplastada bajo su tiranía. ¡Contraatacamos! Mientras los equipos de ataque partían, un silencio cayó sobre el planeta. Monitoreamos su progreso desde el centro de mando, la tensión aumentando con cada momento que pasaba. Los primeros informes fueron de éxito. Los astilleros orbitales fueron tomados por sorpresa. La combinación de nuestras tácticas avanzadas y el elemento sorpresa funcionando a nuestro favor. Explosiones iluminaron la oscuridad del espacio, cada una un golpe a la infraestructura de la corporación. Pero la victoria no fue sin costo. Las fuerzas de la corporación, aunque sorprendidas, respondieron rápidamente. Se produjo una batalla feroz. El vacío entre las estrellas se iluminó con el intercambio de fuego. Perdimos naves, almas valientes que se habían unido a nuestra causa, su sacrificio un recordatorio sombrío de las apuestas de la guerra. De vuelta en el planeta, mientras esperábamos el regreso de nuestros equipos de ataque, se desarrolló un evento inesperado. Un enviado corporativo solicitó una reunión, una propuesta de alto al fuego sobre la mesa. Era un movimiento que nos sorprendió a todos, una señal de que nuestra acción había comenzado a inclinar la balanza. La almirante Saurin, escéptica de las intenciones de la corporación, abogó por la precaución. Esto podría ser una estrategia para ganar tiempo, para reagrupar sus fuerzas. No debemos bajar la guardia, advirtió. La decisión de tratar con el enviado corporativo recayó en mí al final. Opté por reunirme con el enviado, no por confianza, sino desde una posición de fuerza. Nuestra rebelión había crecido desde una posición desesperada en un mundo olvidado hasta una fuerza galáctica capaz de desafiar el poder de la corporación. Esta reunión no era el final de nuestra lucha, sino un nuevo capítulo en nuestra lucha por la libertad. La reunión con el enviado corporativo se celebró al amanecer, el sol naciente proyectando sombras sobre el área de conferencias que habíamos preparado. El lugar era terreno neutral, una extensión desolada de tierra marcada por escaramuzas anteriores, que ahora servía como telón de fondo para un momento pivotal en nuestra rebelión. El enviado llegó, flanqueado por guardias vestidos con los uniformes estériles e imponentes de la corporación. Su nave aterrizó con una precisión que hablaba de la destreza tecnológica de la corporación. Mientras se acercaban, pude sentir la tensión entre nuestras filas. La almirante Saurin estaba a mi lado. Nera y Tia, representando el corazón y el alma de nuestra rebelión, también estaban presentes, sus expresiones determinadas pero abiertas a las posibilidades que esta reunión podría develar. El enviado corporativo, un hombre llamado Barón, comenzó las negociaciones con una concesión sorprendente. La corporación reconoce la resistencia de sus fuerzas y el descontento que su rebelión ha inspirado en toda la galaxia, declaró, su tono cuidadosamente neutral.
Estamos preparados para discutir los términos de un alto al fuego, una oportunidad para terminar con las hostilidades y discutir una coexistencia más armoniosa. Saurin fue la primera en responder, su voz firme e inquebrantable. Una coexistencia armoniosa no puede construirse sobre la explotación y subyugación de mundos libres. Sus términos deberán reflejar un cambio significativo en las políticas y operaciones de la corporación. Las negociaciones fueron tensas, un baile delicado de palabras y voluntades. Baron esbozó la propuesta de la corporación, un cese de hostilidades a cambio de la disolución de la rebelión. A cambio, la corporación implementaría reformas, supuestamente para asegurar una mayor autonomía para los sistemas bajo su control. Escuchamos, debatimos y contraargumentamos. Nera presentó las demandas de los mineros por independencia y trato justo, una condición no negociable para cualquier acuerdo. Tía presentó evidencia de las traiciones y atrocidades pasadas de la corporación. La reunión se prolongó. Pasaron las horas mientras el sol subía más alto en el cielo. Al final, no se llegó a un acuerdo definitivo, pero la puerta se dejó abierta para más diálogo. Baron y su séquito partieron como habían llegado, dejándonos para ponderar las verdaderas intenciones de la corporación. La propuesta de alto al fuego dividió nuestras filas. Algunos lo vieron como una oportunidad para lograr nuestros objetivos sin más derramamiento de sangre, mientras que otros, yo incluida, lo vimos con sospecha. La corporación nunca había mostrado moderación o compasión en su búsqueda de dominio. ¿Por qué ahora? Mientras deliberábamos nuestros próximos pasos, surgió una nueva amenaza, una que ninguno de nosotros había anticipado. Llegaron informes de una facción dentro de la corporación, un grupo radical que veía nuestra rebelión no como una molestia con la que negociar, sino como un cáncer que debía ser extirpado. Este grupo, conocido como la Purga, había tomado el control de un segmento de la flota corporativa y su retórica no prometía cuartel. Este desarrollo nos forzó la mano. La perspectiva de negociaciones se desvaneció mientras la realidad de la amenaza de la Purga se cernía grande. Teníamos que prepararnos para una escalada mucho más allá de lo que habíamos enfrentado antes. La almirante Saurin comenzó a organizar nuestras defensas, integrando las fuerzas de la coalición en una estructura de mando unificada. Los mineros, liderados por Nera, fortificaron la superficie del planeta, convirtiéndola en un bastión que resistiría la tormenta que se acercaba. Tía trabajó febrilmente para mejorar nuestras capacidades de guerra electrónica, sabiendo que el celo de la Purga no sería temperado por la cautela que había caracterizado las estrategias corporativas anteriores. Mientras nos preparábamos para el asalto de la Purga, la determinación de la rebelión fue probada como nunca antes. La unidad forjada frente a la opresión de la corporación era ahora nuestra arma más grande contra este nuevo y más fanático enemigo. Mientras la sombra de la Purga se cernía sobre nosotros, la galaxia contuvo la respiración. La entidad no era solo un grupo disidente, era la encarnación de la voluntad más despiadada e intransigente de la corporación, una fuerza que buscaba obliterar la misma idea de rebelión. Su aproximación fue anunciada por una ola fría de silencio que barrieron las redes de comunicación, un silencio que hablaba de una perdición inminente. El centro de mando de la almirante Saurin se convirtió en el corazón de nuestros preparativos. Los grupos, una vez desesperados, mineros, rebeldes de sistemas, soldados corporativos desertores, estaban ahora unificados bajo una bandera común, sus diferencias dejadas de lado por la causa mayor. «Estamos al borde del precipicio», declaró Saurin, sus ojos escaneando la habitación, capturando la atención de cada alma presente. La Purga representa lo peor de nuestro enemigo, pero al enfrentarlos aportamos lo mejor de nosotros. Hoy luchamos por los ideales que nos unieron. El plan era multifacético, diseñado para contrarrestar el poder abrumador de la Purga con astucia y coraje. Los mineros de Nera
Habían equipado la órbita del planeta con una red de trampas explosivas, convirtiendo la aproximación en una peligrosa gauntleta. Las mejoras de día a nuestros sistemas de comunicación aseguraban que pudiéramos coordinar nuestros esfuerzos con precisión, mientras también esparcíamos desinformación para confundir y retrasar el avance de la purga. Cuando la flota de la purga emergió del hiperespacio, un escalofrío me recorrió la espalda. Sus naves eran como monolitos oscuros, desprovistos de la insignia corporativa usual, marcados en su lugar con el emblema de la purga, un símbolo rojo intenso que parecía sangrar contra la negrura del espacio. Su avance era metódico, una marcha lenta hacia nuestras defensas, sin inmutarse por las pérdidas que sufrieron por el campo minado que Nera había tendido. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra que hubiéramos enfrentado. Las naves de la purga estaban fuertemente blindadas, sus escudos resistentes a nuestro armamento estándar. Pero lo habíamos anticipado. Escuadrones de cazas, liderados por pilotos de los sistemas de la coalición, se lanzaron a través de las formaciones de la purga, explotando debilidades identificadas por nuestros espías dentro de la corporación. Cada pequeña victoria era duramente ganada, un tributo al valor y habilidad de nuestros pilotos. En tierra, la batalla era igualmente feroz. La purga había desplegado fuerzas terrestres en un intento de tomar el control de la superficie del planeta, aterrizando tropas y unidades mecanizadas con una eficiencia despiadada. Pero se encontraron con una resistencia forjada en el fuego de la adversidad. Nuestros combatientes, reforzados por los mineros y las fuerzas locales, mantuvieron la línea. El terreno del planeta se convirtió en nuestra ventaja, ya que las tropas de la purga se encontraron emboscadas en cada giro, atrapadas en trampas que volvían su superioridad tecnológica en su contra. En medio del caos surgió un plan desesperado. Un pequeño equipo, incluyéndome a mí, a Saurin y a unos pocos más, abordaría una nave sigilosa e intentaría infiltrar la nave insignia de la purga. Nuestro objetivo era audaz: desactivar la nave insignia y sembrar confusión en las filas de la purga, dando a nuestras fuerzas una ventaja crucial. La infiltración fue una peligrosa prueba. Navegamos los corredores de la nave insignia, evitando patrullas y medidas de seguridad con una mezcla de sigilo y pura audacia. La tensión era insoportable. Cada momento se estiraba con el riesgo de ser descubiertos. Al llegar al núcleo de la nave, nos enfrentamos al obstáculo final, un sistema de seguridad como nunca habíamos visto. Tia, vinculada remotamente a nuestra misión, nos guió a través de la bypass. Su voz, una presencia calmada en la tormenta de nuestra operación. Con momentos de sobra, logramos desactivar los sistemas centrales de la nave insignia, sumiendo a la flota de la purga en el desorden. Nuestro escape fue poco menos que milagroso, un vuelo angustioso de regreso a la superficie del planeta mientras la batalla rugía. Pero el efecto de nuestra misión fue inmediato y profundo. Sin la coordinación de la nave insignia, la flota de la purga vaciló, sus formaciones rompiéndose bajo el asalto renovado de nuestras fuerzas. La batalla cambió a nuestro favor, la flota de la purga retrocediendo en desorden, su aura de invencibilidad destrozada por nuestro desafío. Cuando la última de sus naves desapareció en el hiperespacio, un grito estalló desde la superficie del planeta. Un sonido que llevó a través de las ondas aéreas a nuestros aliados, a través de la galaxia. En las secuelas nos reunimos entre las ruinas de nuestras defensas, entre las cicatrices dejadas por la batalla. El costo había sido alto, pero la victoria era innegable. Habíamos enfrentado lo peor que la corporación podía reunir y habíamos emergido triunfantes. La rebelión se había probado a sí misma, una fuerza capaz de cambiar la galaxia. La almirante Saurin, de pie ante nosotros, su mirada recorriendo los rostros de aquellos que habían luchado y sobrevivido, pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. Hoy hemos mostrado a la galaxia que la unidad puede superar a la tiranía, que juntos somos imparables. Que esta victoria sea el amanecer de una nueva era,
una donde la libertad sea una realidad para todos. Después de nuestra victoria sobre la purga, la galaxia se encontró en una encrucijada. La rebelión había encendido un incendio de resistencia que barría los sistemas estelares. La hegemonía corporativa, indiscutida por tanto tiempo, ahora enfrentaba un frente unido de pueblos y sistemas desesperados, todos clamando por libertad y justicia. Los días siguientes a la batalla fueron un tiempo de ajuste de cuentas. La corporación, su invencibilidad destrozada por nuestra victoria, se vio forzada a retirarse de varios sistemas clave, cediendo el control a gobiernos locales por primera vez en décadas. Esta retirada fue una admisión simbólica de la marea cambiante. En medio de esta convulsión, se formó un consejo compuesto por representantes de la coalición de sistemas independientes, los mineros y otras facciones clave dentro de la rebelión. El propósito del consejo era negociar un nuevo futuro para la galaxia, uno donde los derechos de todos los seres fueran reconocidos y respetados. La almirante Saurin, Nera y yo fuimos elegidos para representar a la rebelión, una tarea que aceptamos con un profundo sentido de responsabilidad. Las negociaciones se llevaron a cabo en una estación espacial neutral, un lugar una vez conocido por sus rutas comerciales bulliciosas. La corporación envió a sus delegados, oficiales de alto rango y diplomáticos, su presencia una confirmación de la presión que nuestra victoria había ejercido. Las conversaciones fueron arduas, un delicado equilibrio de poder y principio. Exigimos el desmantelamiento de las estructuras opresivas de la corporación, la liberación de todos los sirvientes endeudados y la restauración de la soberanía a los sistemas bajo control corporativo. La corporación, acorralada y buscando preservar su existencia, se vio forzada a ceder en muchos frentes, aunque cada concesión se luchaba con uñas y dientes. Durante este tiempo, una transformación profunda estaba teniendo lugar entre los pueblos de la galaxia. Las historias de nuestra victoria, de la unidad y el coraje que había superado a la purga, se extendieron como un reguero de pólvora. Los sistemas que una vez se habían resignado al gobierno corporativo ahora veían un camino diferente, una oportunidad de reclamar su destino. La rebelión había sembrado las semillas de una revolución, una que iba más allá de batallas y negociaciones, tocando el mismo corazón de la conciencia colectiva de la galaxia. Mientras las negociaciones se acercaban a su fin, se alcanzó un acuerdo histórico. La corporación se sometería a una reestructuración radical. Sus fuerzas militares serían disueltas y sus activos redistribuidos a los sistemas que una vez había explotado. Se establecería un nuevo Consejo Galáctico, un cuerpo de gobierno, donde cada sistema tendría una voz, asegurando que los días oscuros del gobierno corporativo nunca regresarían. La firma del acuerdo fue una ocasión monumental, transmitida a través de la galaxia. Mientras estaba de pie junto a Saurin y Nera, nuestras manos uniéndose sobre el documento que simbolizaba un nuevo amanecer, sentí una oleada de emociones. Orgullo por lo que habíamos logrado, dolor por aquellos que habíamos perdido y esperanza por el futuro que estábamos construyendo. La rebelión nos había cambiado a todos. Habíamos visto lo mejor y lo peor de lo que los seres pueden hacer, las profundidades de la crueldad y las alturas del heroísmo. Habíamos aprendido que la unidad no era solo un principio, sino una fuerza práctica, una que podía guiarnos a través de los tiempos más oscuros. En los días que siguieron, la galaxia comenzó a sanar. Los sistemas iniciaron el proceso de reconstrucción, libres de la sombra de la opresión. El nuevo Consejo Galáctico se reunió, sus miembros ansiosos por sentar las bases de un nuevo orden, uno construido sobre el respeto mutuo y la cooperación. El camino por delante no estaba sin sus desafíos. Las viejas heridas corrían profundas y el legado del gobierno corporativo había dejado cicatrices que tomaría tiempo sanar. Pero había un sentido de optimismo, una creencia de que juntos la galaxia podía superar cualquier obstáculo. En cuanto a mí, el fin de la rebelión marcó el comienzo de un nuevo viaje, la lucha por la libertad,
Me había mostrado el poder de la acción colectiva, la fuerza que viene de permanecer juntos por una causa común. Mi lugar ya no estaba en la vanguardia de la batalla, sino en el esfuerzo por construir, ayudar a forjar la galaxia por la que habíamos luchado tan duro para ver realizada. La historia de nuestra rebelión, del despertar de la galaxia, sería contada por las edades venideras, como una saga de unidad, resiliencia y la búsqueda inquebrantable de un futuro mejor.